Malo muchacho. Malo muchacho. Malo muchacho. Malo muchacho. Días de agosto, aquellos maravillosos años. Estoy recopilando datos. Escribo rap para niños pequeños en versos compactos. Policías y ladrones, perros y gatos, bambas o zapatos. Todo se mezcla en esta jungla de asfalto. Cuando éramos niñatos, más lentos, más rápidos. Éramos niños, pero no éramos novatos por las bandas y los sobresaltos. Hoy no tenemos un cómico de oficio, pero sí que podríamos decir que es un comediante. O sea, escribe comedia, interpreta comedia, dirige comedia, pues que joder, es un comediante, ¿no? Sí, comediante, sí, se podría decir. ¿Comediante existe la palabra comediante o es solo cómico aquí en España? Eso es product placement, Boquete, no me lo hagas. Maldita sea. Yo creo que sí, yo creo que con todo esto podríamos decir que es un jodido cómico, ¿no? Sí, yo digo que sí. Así que hoy ha venido a divertirnos. A la transición, David Sainz. Pero vamos a ver, ¿ahora qué son? ¿Reporteros radiofónicos o qué? ¿Te crees que eres Pablo Motos ahora porque tengas la barbita pelirroja, Óscar? Si eres Pablo Motos, yo me pido Flippy. Joder, Flippy se fue hace mucho tiempo ya del Por hormiguero, eso. Hay mucha gente fan del hormiguero, ¿eh? Inesperado, Sí. alrededor, o sea, en cada sitio, en tu familia puede haberlo. ¿A ¿Sabes lo que te ti digo? te gusta el hormiguero? Y a mí no, ¿A ti no? pero no por nada, sino porque no me gusta, ¿sabes? No me gusta tu ídolo, Pablo, ¿no? Ya, a ver, yo me estoy Me poniendo... gustaba al fuertecito. principio, pero se está viniendo arribísima y no sé. Desde que es colega de Will Smith está arribísima. Que a mí me pasaría, ¿eh? También te lo digo. Hombre, Quiero ya. decir, es la persona con más flow del planeta y más carisma. Ya ves. Que si ojalá fuera mi padre, Will El puto Smith. príncipe de Bel Air. Imagina o sea, ser Jaden, o sea, imagínate. Ya. Qué puto trauma ese chaval, ¿no? Intentando seguir los pasos de una persona que, o sea, quiero decir, todo el mundo lo odia solo por comparación con su padre. En plan, Claro, nunca vas a molar tanto como joder, él. nunca serás ni la mitad de un moco de tu viejo. Es así. imposible. Así En está la el- peor película, Siete Almas, de Will Smith. Que la vi en el avión de Japón a España y casi me tiro. con la depresión ahí. Joder, a mí la que no me gustó nada, de hecho, es en la que salen los dos juntos, After Earth, que salían ellos dos juntos. Ah, esa no ni sé si la te vi. acuerdas. ¿No la viste? No la vi por respeto a Shyamalan. No lo hagas, entonces no lo hagas. Joder, en realidad has venido aquí y no hay absolutamente nada preparado. Entonces yo no tengo ninguna noticia que soltarte. No, ni pero nada. no pasa nada porque os conozco y sé que nunca hay nada preparado. Claro, Quiero decir, efectivamente. Hacéis como serie, ganáis premios en Galicia y todavía los gallegos no se han dado cuenta, los gallegos que dan premios no se han dado cuenta de que en realidad nunca habéis tenido nada preparado. Correcto. Quiero decir, cuando salga a la luz que estáis haciendo una puta broma que ya dura 8 años, no sé qué va a pasar, os van a echar de aquí. Cuando, Es probable. Nos cuando- iremos a Sevilla. Yo creo que cuando llegue ese momento iremos a pedir asilo a 2 hermanas, Pues sí, probablemente. ahora a ver si sobrevivís a un verano ahí. ¿Cuándo David Sainz en los Mestre Mateo, por favor? Por favor, nosotros te podemos conseguir pases, te podemos conseguir invitaciones para los Mestre Mateos sin fallo. Cuando el premio, digamos, online de los Mestres Mateos se llame Porco Bravú. En ese- joder. venga, le lanzamos ese guante. Cuando yo gane un premio que se llame Porco Bravú, en plan, el Porco Bravú es para ahí. Bueno, pues nos inventamos ese premio entonces. Está Nos la lo tenemos que propuesta está inventar. Nos tenemos que inventar el premio Porco Bravú para traernos a David cuando no sea Carballo. Y que el premio, por favor, sea una estatuilla con los ojos de Boquete hechos con cristal de Bohemia y pestañas hechas con pelo real, de púbico. Una melena que llegue hasta los pezones. Los pezones. La mejor frase del Carballo de momento es esa que soltó un actor amigo Xose, desde aquí un saludo. que midió eso, pero como con mucha naturalidad. En plan, bueno, yo antes tenía una melena que me llegaba a los pezones. No, pero lo dijo como Sí, medida, pelo como, así, bueno, estas como medidas hasta los típicas. pezones, algo así, Claro. sí. Y Joder, nada. una de las primeras cosas que os unió precisamente fueron las pestañas que le llegan a... ¿Cuál fue la los primera pezones. frase que te dije, Qué Boquete? bonito, tiene los ojos de muñeca. Eso es la primera. Tiene los ojitos de muñeca, Y que te hermano. recordaban al kaki. Sí, el Kaki también. O sea, Tomás tiene ese rollo. O sea, es como tú, ¿no? No pegan esos ojos en esa cara. Pues a él le pasa Cuerpo de eso troll. también. Me pasa eso. Joder, ojos de muñeca, ahí hubo crash. ¿Tú cómo te sentiste? Sí, Boquete? yo ahí me llegaste directo al corazoncito Doll Ace. y a partir de ahí, pues ya ahí con el culo pegado todo el rato. Tu nombre de mafioso sería Doll Ace, ¿no? Doll Ace. What?
Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece Yo que...? venía aquí a criticaros, pero en realidad es que no puedo criticaros. No, va, te lo voy a poner a huevo. Superior a mí. ¿Qué te parece cuando imitamos fatal el acento canario, Yayo? Yayo, hermano, loco. Mira, de ustedes ni me molesta, ¿no? Porque es como un cachorrito, ¿no? Que es muy torpe y se cae. Para mí sois un poco el cachorrito, el cachorro de Carlino, ¿sabes? Que sé que nunca va a llegar a desarrollarse del todo, ¿no? Porque es un Carlino. Nos vamos a quedar ahí Pero, sin joder, cuello. os quiero porque, ¿sabes? Le dais la vuelta a lo torpe y os quiero. ¿Sabes lo que te digo? Es tan malo que llega a ser bueno. Claro, es como un Carlino, es que es tan feo que llega a ser bonito, ¿no? Es como... Me flipa el baremo. ¿Y ahora qué? Si ahora ya esto Nada, mira, yo digo de hecho, aguantar hasta que nos vengan aquí a echar. Hace 3 Venga, minutos vale. que debimos haber acabado ya el programa. Hace 3 minutos. Y aquí está el tío metiendo presión, se cree que nos vamos a Está levantar. aquí. ¿sabes? Está aquí, lo tenemos justo enfrente. Está delante de nosotros y no terminamos el programa. Un saludo, Cibran. Joder, David, ¿tienes ganas de comentar guarachar? algo? Algo de... No sé. Haz algo de, sé, pro- ¿qué te- haz qué te algo de pide? promo. No, ¿Qué déjame puede ver la Déjame gente? ver tu guión, que No queda nada ya. la gente se cree que Ya no esto es queda como nada. muy fresco, ¿no? Y que se va improvisando, pero aquí está todo escrito. Todo escrito. Mira. Está escrito Todo pacha, la escrito. verdad, ¿eh? Gabilondo, Ahí ponen, esas son tus frases, o sea, es un guión Ah, para, esto es lo para que yo ti. tengo que decir. Es un guión para Esas ti. son tus Vale, líneas. venga, voy a tirar de aquí. Venga. ¿Qué creéis? Que OT es vuestro, pero el verdadero es de 2001, hermano. Eso dice aquí en este Hostia, guión. yo es que no las había leído esas frases, ¿eh? Yo O conozco sea, a Javián, eso es verdad. ¿Conoces hostia, a Javián? Y que Javián sale es en mi colega. Mambo. De Javián. OT1, explícalo a los millennials quién es Javián, porque no... Bueno, los millennials, yo soy millennial, ¿eh? El primero, yo soy el primer millennial de España. Estamos digamos. alargando Pero si tú eres demasiado ya. generación 29 Willis. de diciembre de 1983, el primer millennial. ¿El primer millennial? Ujú. Joder, del 83. Tengo- Entonces, bueno, eres tengo millennial de tengo el ley. título, sí. Que Javián sale en Mambo, es una serie que hago. Papelazo que hace. Y Javián era, bueno, un componente de OT. Creo que Yes. lo expulsaron no sé si el segundo o el tercero. El tercero, tercero, apunta Tere, que es sopla una Tere, experta, digamos, la en banda. la materia. Y la verdad es que era muy guay porque hablando de Mambo, que era la historia de Julio Mambo, el protagonista, que era un niño prodigio que, bueno, que dejó de tener voz de pito y dejó de ser cantante y desapareció. Pues era curioso porque Javián es del pueblo donde vivimos, ¿no? Es de Montequinto, que pertenece a 2 hermanas. Y durante ese tiempo, hablando de las posibilidades de cameos y tal, busqué información sobre Javián y era el único participante, esto es verdad, ¿eh? Y ya se ha solucionado, pero era el único participante de OT1 que no tenía su página de Wikipedia. ¿sabes? Oh, o sea, verdadero eso es famoso. triste. Hasta Juan Camus, hasta puto Juan Camus, tenía puto Juan su Camus. página de Wikipedia, ¿sabes? Buah. Hostia, me parece. Y la verdad que Javián es un colegazo, ¿sabes? Que ya venía a mi casa un par de veces a tomarse unos litros, que es curioso, Y ¿no? que ahora Porque canta heavy, o rock. él o siempre algo así, cantó ¿no? rock. Es ese De hecho, rollo. claro, él entró en OT y dice, vas, mis colegas se rieron de mí hasta hoy, claro. Es dura, Imagínate. me parece brutal. De hecho, él era guitarrista, nunca fue cantante. Y se presentó allí porque le dijeron, preséntate. Y él fue en plan, bueno, voy a ir. Y lo cogieron, lo fueron pasando de una ronda a otra. Y era porque, en verdad, fuera parte de lo que cantara o no cantara en aquellos tiempos, que en aquellos tiempos estaba más verderón que hoy, el rollo es que el pavo era carismático porque era precisamente esto, era un poco heavy. Y su actitud lo era. Entonces, con Qué los guapo. otros que estaban allí como... tío, está... Y él entraba como que era muy honesto y los reventaba. No era tan mierdas como los demás, claro. Bueno, no mierdas. No mierdas porque ustedes sois eso, quiero decir. Somos peor Ustedes- incluso. Nosotros a mí me hace somos mucha mucho gracia peor. porque ustedes creen que son unos tipos duros, ¿sabes? No, nosotros Y yo que somos os unos conozco tipos en duros. realidad, ¿sabes? Sé que... En ningún momento, o sea, en ningún momento. Ojalá el barrio más chungo al que yo entrara estuviera lleno de Óscares y boquetes. Con estos ojos, ¿cómo voy a ser chungo? Hombre, tío? con esos ojos podrías apuñalar a gente y nadie sospecharía de ti, te lo digo, ¿eh? Yo soy policía y te digo, mire, perdone, que señor, tengo unas preguntas. Y te quitas las gafas de sol y digo, no, perdone, no era usted. ¿Sabes lo que Disculpe. te digo? Tú lleno de Aquí- sangre, ¿eh? Aquí tiene su DNI. Joder, ahora vamos Ahora a sí tener que nos acabar. echan. Ahora Venga, sí que despide nos el echan. programa Ojo, debidamente, despide el Nos hemos programa. pasado 6 minutos de la duración del programa. Esto se lo debemos al Carval Interplay. Y vas a despedirlo tú, en realidad. Quiero que le des un mensaje. toma marrón. ¿Yo? Esto, Pero toma vamos a marrón. ver, ni siquiera trabajáis en ese sentido. esto es para Pontevedra. Esto es. Hombre, Pontevedra, nunca fui. Para Pontevedra Viva. Entonces, ¿Qué tienes como que decir nunca sobre fuiste a Pontevedra? Nunca fui. Y queremos convertir a Pontevedra en la capital de lo millennial y que se convierta en, eso, en una meca de peregrinación. Que de todos lo los millennials vayan a Pontevedra. Exacto. Mándale un mensaje a Bueno, como al primer pueblo. millennial, digamos, de la historia de España. ¿Un mensaje a Pontevedra, me has dicho? Es un mensaje al. Sí, venga, A los ¿qué millennials quedamos? para que vengan para acá, para Pontevedra. Exacto, eso. Chacho, señores, vénganse para Pontevedra, millennial. Ah, pero es que los millennials, espérate, hablan otro lenguaje.
¿No? Para empezar como de buen rollo. LOL. LOL, chicos, vénganse a Pontevedra. Jazz. Muchas veces. Ahí está. Y nada, la verdad es que me gustaría que me invitaras a Pontevedra para conocerla. Te voy a invitar. Pero me invites, me refiero a invitar, es invitar. Quiero decir, Que, o sea, que tú alojamiento, corras tú con los dieta, gastos, claro, todo, viaje, así que ahorra. Esto te garantiza. Hay que buscar un patrocinador. Yo creo que hay que buscar un patrocinador para Sí, la sí, sí. visita. Y muchas gracias por invitarme, ¿eh? Tenía muchas ganas de estar aquí, aunque me hayáis dejado para el final y todo eso. Te dejamos para el final, justo para cerrar el programa. Soy como la chica guapa, ¿no? Que eres es la última a la que le das el beso cuando te despides. Para que te quedes con ese cachito de moflete, ¿no? Y que no se contamine de Claro, las para que te barbas de los acuerdes, demás. para que te acuerdes luego en la paja, ¿no? Y esto fue todo desde Carvalho Interplay. Qué bien, qué bien este programa. Estuvo muy Llenísimo bien, de ¿no? gente, tío. Muy bien. muy Ahora mismo bien. está Fan de Bayona sacándonos una foto. Bueno, Fan de ahora Bayona. mismo es no. un crema porque se tatuó él mismo su propia pierna. Se tatuó él mismo en su propia pierna y nos está sacando una foto Algún ahora. día nos contará esta historia. Y seguimos arañando minutos poco a poco como quien no tiene Mira, el la chaval está entrando en angina de pecho. Está todo lluvia en rojo ahora mismo, hermano. Vamos a intentar evitar que le dé un infarto a medio Carvalho Interplay. Así que muchas gracias. Esto es la transición desde Carvalho Interplay. Y joder, vengan a Carvalho. Si no vinisteis al Carvalho Interplay, es que sois unos mierdas. Así que haceroslo mirar y venid a la ¡Amores! These bitches want Nike.